Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, como les comentaba la vez pasada, la intención es a través del grupo que nosotros podamos, ¿por qué no interactuar? Dada la situación, que ya lo hemos conversado, esta situación de no podernos congregar, tenemos que ver los medios que tenemos de poder llevar la palabra. Sin lugar a dudas, todos tenemos que ser responsables de buscar, de leer, de orar. Pero quizás al no congregarnos, quizás al no vernos, quizás para algunos se les hace más difícil, para otros no. Eh, pero debemos de eh, motivarnos los unos a los otros. Y como les decía el otro día, eh, pidiéndole al Señor qué podemos hacer, eh, tratar de que todos seamos partícipes, ¿no? Entonces vamos a participar en esta hora de un estudio bíblico. Eh, Ojalá con la ayuda del Señor, mi intención que sea provechoso para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, y podamos tomarle la responsabilidad, el respeto debido, ¿no? Porque tómelo usted de parte del Señor, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar al Señor. Yo en lo particular voy a orar y me voy a encomendar al Señor para que sea el Señor dirigiéndonos por sus muchas misericordias. Lo que yo pueda haber preparado para este estudio bíblico, ¿sí? Un estudio que trae diferentes referencias, eh, y cada podamos escudriñarlo, podamos detenernos. Es algo más profundo en cuanto al estudio de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, con la ayuda del Señor vamos a encomendarnos a Él para que Él sea en medio de nuestras vidas en esta hora, ¿sí? Así que en el nombre del Señor vamos a orar. Padre amado, Rey de la Gloria, amado Salvador, en esta hora te doy gracias por este momento que tú me concedes, poder presentarme delante de ti, no siendo digno ni merecedor. Tú me das esta posibilidad, Cordero Santo, Salvador, Padre glorioso, Salvador, de presentarme tal como estoy, tú conociendo mi corazón, tú conociendo mi vida, Señor, en esta hora, con esta intención de poder impartir a estos jóvenes, a este grupo, a este cuerpo, y todos aquellos que escuchen de este estudio. Padre glorioso, tú sabes que nuestra única intención es glorificar tu nombre y que podamos conocerte más, escudriñar más, que esta gracia que se está revelando, Señor, hacia nuestras vidas, Padre glorioso, sea de provecho en esta hora, Cordero Santo, en estos tiempos peligrosos. Por favor, yo te ruego, Señor, que tú me ayudes, que tu Santo Espíritu, Señor, me ayude en esta hora y traiga memoria, Padre glorioso, lo que podamos haber leído, estudiado, y tú des la gracia divina de lo alto, por favor, y a todos los que escuchen, Padre glorioso, Salvador, Señor Jesús, Padre bendito sea de edificación, para honra, para gloria de tu nombre, porque a ti te pertenece. Señor, pon atentos nuestros oídos, nuestros sentidos, y que podamos, Padre glorioso, dejar de hacer, Padre glorioso, las muchas cosas que hacemos, para poder prestar atención y así crecer en la gracia. Señor, a ti te pertenece la honra, la gloria y la suprema alabanza,
Por eso me encomiendo a ti, muy necesitado, Señor, muy necesitado soy de ti. Por favor, te lo pido, la dirección, humildemente te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bien, en primer lugar, gracias al Señor porque me da esta posibilidad de poder comunicarme una vez más y bueno, sabiendo y diciéndoles, comentándole a ustedes que Dios me ha guardado a mí y toda mi familia. No, la palabra del Señor para este estudio, hermanos, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 4 al 8. El Evangelio según San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Es el primer libro que nos relata en parte la obra de Jesús estando Él acá en la tierra. Nos hace referencia del ministerio de Cristo, Él estando acá predicando, llevando su ministerio, su sufrimiento y los muchos milagros que Él hizo, dice la palabra del Señor. Uno de los evangelios que no están escritos todos los milagros, porque no alcanzarían los libros, dice la palabra del Señor. Entonces Dios nos ayude. Entonces San Mateo capítulo 24, versículo 4 al 8, daremos lectura en el nombre del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Bien, entiendo que quizás para algunos es una palabra conocida, para la gran mayoría. Y en lo particular en estos días, en diferentes lugares, por diferentes mensajes, en estos días que transitamos, la he escuchado, la he leído, la he escuchado continuamente, haciendo referencia a este tiempo que estamos viviendo. Yo nunca me imaginé que esta cuarentena, que íbamos a entrar en cuarentena, que este tiempo que estamos viviendo en primer lugar, y que se iba a extender tanto. Cuando se anunció la prohibición de congregarnos, bueno, pensé que iba a ser corto el tiempo, pero bueno, se ha ido alargando y nuestro deber, mi preocupación, es mi estado espiritual, mi búsqueda, mi necesidad, la de mi esposa, la de mis hijos, nada más allá, que cada uno es responsable individualmente, somos todos responsables individualmente de buscar a Cristo. Pero tenemos la responsabilidad también, como pertenecientes a este grupo, a este cuerpo, de pedirle al Señor: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué herramientas tenemos? Y una de las herramientas para mirar todos en conjunto, y ojalá así sea, nos interesemos, es esta. WhatsApp. Ahora no podemos entablar una reunión en directo a través de YouTube porque no tenemos los medios,
espero con la ayuda del Señor esto, este audio o este video, que todos nosotros podamos participar, interesarnos. Entonces esta es la idea, que busquemos del Señor en esta cuarentena, que sirva para algo. En vez que pasen los días y no nos bajen los ánimos, sino que nuestros ánimos en la persistencia de buscar a Cristo se vayan acrecentando, para cuando nos den la autorización de congregarnos, lleguemos todos a congregarnos con la ayuda del Señor y a buscar más de Dios y a alabar su nombre y a buscar más detenidamente de la misericordia del Señor. Cuanto a la palabra, que es lo principal en este estudio, es un estudio, quiero dejarlo bien en claro, donde veremos referencias y a la luz de la palabra del Señor. Jesús, en el capítulo 24, del versículo 3 en adelante, empieza a relatar señales antes del fin. Da ciertas señales, o muchas señales, ¿para quién? Para sus hijos. ¿Para quién? Para su pueblo. Y nos dio muchas señales el Señor Jesús. Nos dio muchas señales. Dijo que debíamos estar aprestos a mirar a la higuera, porque ella, cuando empiece a brotar, estará más que a las puertas la venida del Señor Jesús. El Evangelio se ha predicado, porque dice que se deberá predicar hasta los confines de la tierra a toda criatura el Evangelio del Señor. Si nosotros miramos como un grupo, Dios nos ha dado la posibilidad en San Juan, en diferentes lugares, al salir de misión, quizás personalmente también, de predicar el Evangelio. No tan solamente el grupo de jóvenes, la iglesia en general y demás iglesias, de llevar el Evangelio del Señor adelante, ¿sí? De diferentes formas, ¿sí? De llevar el mensaje de la cruz. Pero acá la palabra del Señor la predicación, dice también rumores de guerras y guerras, hambres, pestes, la maldad de los hombres será incrementada, ¿no? Siempre lo digo yo, antes escuchábamos en grandes ciudades lejanas, cosas terribles, asesinatos, violaciones del papá hacia los hijos, hacia el bebé. Hoy las escuchamos donde nosotros vivimos, a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres se ha incrementado. Esto es cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces estos son señales que como hijos de Dios nosotros las sabíamos. Las sabemos y nosotros tenemos que decir: Señor, mira, todo lo que está establecido en la palabra se está cumpliendo. Pero hay una advertencia para nosotros. Nosotros miramos a nuestro alrededor, mira, señal. Hemos tenido el año pasado un evento, un extraordinario evento que fue el eclipse de sol. Para mí fue algo extraordinario vivirlo. Dios me concedió algo de la grandeza de Dios, poder yo vivir algo maravilloso, algo realmente que me impactó, pero es cumplimiento de la palabra del Señor. Hace un mes se vivió en algunos lugares la luna en sangre, y también cumplimiento de la palabra del Señor. Todo está establecido en la palabra del Señor. Ahora no sabemos la fecha exacta, ¿sí? Pero sí sabemos que está pronto la venida del Señor Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un alto en nuestro caminar como individuos, más allá que activemos, más allá que no estemos activando, más allá que estemos apartados, tenemos que hacer un alto y
reconocernos y escudriñarnos cómo estamos. Porque de la decisión que nosotros tomemos depende si es que cuando venga Cristo, que está más que a las puertas, yo vuele hacia los cielos y me encuentre con Jesús, porque ahí dice que va a ser el encuentro. Seremos elevados hasta los cielos y saldremos a su encuentro. Así me dice la palabra del Señor, pero me dice que yo tengo que cumplir, tengo que estar cumpliendo lo que Él me pide, ¿no? Entonces, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Tenemos que saber que en estos tiempos se levantarán engañadores, se han levantado, vamos a hablar así, tiempo presente, se han levantado engañadores, estamos en los últimos tiempos, se han levantado, están engañadores en medio de nosotros, en estos tiempos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cómo puede ser esto? ¿A qué se refiere? ¿Vendrán de afuera? No. Serán personas, conocedores, que han conocido a Dios, que han participado con el pueblo de Dios y ahora sus mentes, ¿sí?, se han enfermado, han dejado entrar a Satanás el diablo, sus oídos han estado aprestos a recibir otros consejos que no son los consejos que me brinda la palabra del Señor, que no son los consejos que me brindan mis amigos, sino que son consejos de personas que trabajan con espíritus demoníacos. Eso es lo que me dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque me dice, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, ya muchos se engañarán. ¿Sí? ¿Por qué lo digo así? Que vendrán y saldrán de nosotros. En primer lugar, porque me lo dice la palabra de Dios. Una persona desconocida que no ha leído la palabra, que no ha asistido a un culto, que no ha asistido a la iglesia, que no ha asistido a nada, ¿sí?, no conoce, ¿sí? El que engaña es conocedor, el que engaña va a hablar de la palabra, el que engaña al hablar de la palabra la va a conocer, por supuesto. ¿Y qué es lo que pasa? Cambia las cosas a su manera. No a la manera que me dice la palabra del Señor, sino que a su manera. Por ejemplo, hoy en día hay quienes no predican del arrepentimiento, no predican de la regeneración, sino que, por ejemplo, predican exclusivamente del diezmo, ¿no? Predican que si tú das tu diezmo o tu ofrenda, Dios te bendice y te ganas el cielo, y no es así. No es así. Entonces, tergiversan la palabra a su gusto y conveniencia. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, yo tengo que saber que me van a engañar, me van a querer engañar, o voy a estar siendo engañado por personas que yo creía que estaban firmes en los caminos del Señor, pero ahora son instrumentos de Satanás el diablo. Vamos a leer una referencia en 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, dice Pablo, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. ¿Qué es lo que es tolerar? Es recibirlo, ¿no? Pero Pablo dice de otro evangelio, ¿no?
que el que habéis aceptado cuando, en un principio, ¿no? Hemos aceptado, nos hemos gozado, ¿sí? En un principio. Y dice San Mateo capítulo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, ¿sí? Y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que, si fuere posible, aún a los escogidos. Y tristemente vemos en estos tiempos escogidos engañados. Tristemente. Entonces Dios nos ayude a poder meditar, nos guarde, ¿sí? Abra nuestro sentido espiritual, ¿sí? Y tristemente hemos visto que han caído muchos en las garras de estos falsos profetas y han creído que en las señales que han hecho, y nosotros podemos decir, pero ¿cómo hacen señales? ¿Y cómo han hecho prodigios? Una persona que no es conocedora no sabe del poder de Dios, ¿sí? Mas el que conoce, el que ha conocido, el que sabe que Dios es Dios, el que sabe que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Esta persona se ha encargado, ¿sí? Por espíritus demoníacos que han, cambiado su mente, su forma de ser, lo han confundido, lo han encadenado, ahora se dedica a trabajar para Satanás el diablo. Dios nos ayude, ¿no? Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, para que nosotros podamos meditar. ¿Por qué? Como lo decía recién, entonces, ¿por qué hacen prodigios y milagros? ¿Sí? ¿Qué pasa que hacen prodigios y milagros? Sí. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice la palabra del Señor. Entonces, dice, ¿cómo engañan? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo trabajan? Trabajan con el poder de Satanás, engañando a la gente y haciendo confundir y haciendo caer. Ese es el plan de Satanás, ¿no? Quizás no debemos analizar, antes yo cómo caminaba, cómo camino ahora, tanto me cuesta, o cómo caminaba tal hermano y cómo camina ahora, y dónde está. Es porque lamentablemente esos espíritus demoníacos han trabajado, ¿sí?, en su mente. Decía en algún momento algún pastor que llegan pensamientos a nuestra cabeza, a nuestra mente, y dice que Satanás el diablo obra de muchas formas. Al joven lo llama por la vista, ¿sí? Algo le llama la atención y Satanás sabe tu debilidad y sabe mi debilidad y sabe lo que me gustó, ¿sí? Entonces, muchas veces esos pensamientos vienen como los pajaritos a nuestra mente y empiezan a revolotear queriendo hacer un nido en nuestra mente. Pero una cosa es que empiezan a revolotear buscando hacer un nido en nuestra mente, y otra cosa que nosotros nos dejemos que el pajarito haga el nido. Y sabemos que el nido no se hace de un momento a otro, sino que es trabajo para el pajarito hacer un nido. Un día, 2 días, una semana, un mes, tiene un trabajo el pajarito constante de hacer un nido. Igual Satanás el diablo tiene un trabajo constante de hacer caer al Hijo de Dios. ¿Sí? Trabaja hasta que lo logra hacer caer. Entonces el Señor nos ayude, jóvenes, ¿no? Para que nosotros podamos meditar. Hablaba de la apostasía,
¿no? Recién la referencia que daba en primera de Timoteo capítulo 1, 4, versículo 1 y 2, habla de la apostasía. ¿Qué es lo que es la apostasía? Muchos a lo mejor lo sabrán, pero vamos a refrescar la memoria. Dice, renuncia que hace una persona a sus creencias, abandono deliberado de una profesión de fe, abandono del compromiso. La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo por parte de la persona anteriormente cristiana, ahora engañada con falsas doctrinas, dadas por quién? Por falsos maestros y falsos profetas. ¿Sí? Falsos maestros y falsos profetas. Cuando decimos falsos profetas, nosotros tenemos que analizar que los falsos profetas trabajan como yo declaro, yo decreto. Son dos palabras, ¿sí?, que usan los falsos profetas. Yo declaro, yo decreto. Cuando nosotros sabemos, jóvenes, que toda honra, gloria y alabanza es para el Señor. Tal como dice, cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. ¿Ah? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. ¿Ah? No dijo Jesús, voy a hacer mi voluntad en esta hora. No, yo hago mi voluntad y te ordeno hacer. No, hágase tu voluntad. Jesús nos pone el ejemplo, ¿no? Y ahora hay hombres, mujeres que dicen, no, tienes que hacer mi voluntad. Dice la palabra del Señor, que al soberbio lo mira de lejos, mas al humilde, ¿no?, lo recibe, lo atiende, lo exalta, lo eleva, lo honra. Entonces el Señor nos ayude. Nosotros tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales, tenemos que abrir nuestros ojos del alma para cuando escuchamos diferentes corrientes, cuáles son los términos que ellos usan, cuáles son los términos que ellos usan para entregar el mensaje. El Señor nos ayude, ¿no? Dicen hoy en día que hay apóstoles, ¿sí? También dicen llamarse apóstoles. Todo es consecuencia de la apostasía. Apostasía, decíamos, abandono de la fe. De lo que yo creía, lo he abandonado. ¿Sí? Ya no lo creo. Ojo que puedo estar dentro de los caminos del Señor. El apóstata puede estar dentro de los caminos del Señor, pero resulta que su fe no es la misma. El Señor nos ayude, ¿no? Sus acciones ya no son los mismos, ¿sí? Vamos a leer en cuanto a los apóstoles, ¿sí?, estos apóstoles modernos, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 7 y 8. Aquí está relatando Pablo que Cristo se reveló. El 6 también lo vamos a leer, dice, después apareció a más de 500 hermanos. ¿Quién? Cristo. A la vez, Cristo se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún, relata Pablo, y otros ya duermen. Sigue diciendo Pablo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice, y al último de todos, como a un abortivo, se considera Pablo no se considera digno, dice, me apareció a mí. ¿A quién le apareció? Al último de todos los apóstoles. Entonces, también debemos de tener en cuenta nosotros estos que engañan, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos engañarán. Y como dice 24:24, si fuera posible, aún a los escogidos. No, en aquella iglesia hay poder, tal apóstol, tal profeta, no, tal maestro que enseña, que tiene más gracia, que hay poder revelador. Ojo, que no todo, jóvenes, viene de un buen lugar.
porque Satanás, el diablo, trabaja ocultamente, haciendo caer a los escogidos. Entonces, cuando nosotros escuchemos, esto es porque algo no anda bien, ¿no? Entonces, habla en Primera de Timoteo, nos habla de la conciencia, lo que hemos hablado nosotros, ¿sí? La referencia que le veíamos anteriormente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán a la fe engañando, ¿sí? Porque sus conciencias están adormecidas, ¿sí? Vamos a leerlo una vez más, esa referencia, porque es muy importante. Primera de Timoteo, habíamos leído antes, 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cómo estará su conciencia? Quemada, no sirve. Literalmente lo podemos decir, quemada. ¿Qué es lo que es la conciencia? Conocimiento moral dado por Dios, del bien y el mal. Y cuando se quema, la conciencia no tiene sensibilidad para percibir lo bueno de lo malo. Está quemada, está dañada, está cauterizada, ¿sí? No tiene conciencia, no tiene sensibilidad, perdón, la conciencia no tiene sensibilidad. Entonces, cuando no hay sensibilidad, todo lo recepciona la persona, todo lo recepciona una voz allá, otra voz allá más allá otra voz, total le pareció bonito, total hablaba, o la alabanza o la canción tal hablaba, pero resulta que trabaja con espíritus demoníacos, espíritus de demonio. ¿Sí? Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser esto tan así? Así es, porque me lo dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces el Señor nos bendiga, y ahí donde el diablo al joven lo ataca y lo quiere sacar afuera de este camino y llevarlo al mundo, por confusión tras confusión, y el joven dice, no era tan malo esto, a la final no era tan malo ir a la fiesta, a la final no era tan malo ir al lugar bailable, a la final no era tan malo juntarme con esos chicos, no era tan malo si son piola los chicos, yo no hago nada, yo me junto con ese grupo, pero yo no hago las cosas que ellos hacen. No puede ser. No hay. ¿Qué afinidad hay? ¿La luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo? ¿Qué unidad? De una vertiente, de un surtidor, si lo abrimos, ¿cómo sale el agua? ¿Sale mezclada de agua dulce y agua salada? No, o sale salada o sale dulce. El Señor nos ayude. En este engaño es donde trabaja Satanás, el diablo, en la mente, en estos tiempos de los hijos de Dios y sobre todo de la juventud, ¿no? Y vamos a dar una referencia para basarnos y afirmarnos en la palabra del Señor. Acá también, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice, el versículo 9, 2 de Timoteo 4, 9 y 10, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Por favor, Timoteo, procura venirme pronto a verme, porque he quedado solo, porque mi compañero me ha desamparado. ¿Dónde está mi compañero ahora? En el mundo. ¿Por qué? Porque lo está amando, ¿no? Lo ama más que el camino de Cristo. ¿A quién amamos más a nosotros? Yo amo más a Dios, puedo decir, yo amo a Jesús, yo amo al Espíritu Santo. Bueno, ¿dónde estoy? ¿En los caminos del Señor? Sí, yo estoy en los caminos del Señor. ¿Y cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es mi caminar? ¿O amo más al mundo? El Señor nos ayude. El Señor nos bendiga. ¿Cómo es mi conducta? Mi conducta, hay una separación, ¿sí? Cuando usted se junta con sus amigos, hay una separación. Amigos, digo, aunque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Me lo dice la palabra del Señor. La amistad con el mundo es enemigo de Dios.
Entonces, o con tus compañeros de trabajo, o con tus compañeros de estudio. Y esos compañeros de estudio, cuando de repente pasan las horas y están estudiando y hacen algo para comer y traen algo para servirse, y de repente alguien cae con una cerveza y tú eres partícipe de eso. Porque ahí tú tienes que dar el ejemplo. Ah, no, si total un poquito me lo dice el apóstol o me lo dice la iglesia. Entonces ahí está el engaño. Debemos de comportarnos como verdaderos hijos de Dios, porque esa liviandad del evangelio de estos últimos tiempos me va a arrastrar a un castigo eterno. El Señor nos ayude, y yo estoy propenso a perder mi salvación. Ah, pero es que yo me contento, lo siento al Señor, porque yo canto, pero no es todo. Una emoción pasajera, momentánea, no es todo, porque nos van a pesar nuestras acciones, y las acciones no la que ven las autoridades de la iglesia, sino que la que ve Cristo en tu corazón. Entonces el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, ¿no? Tienes que saber que estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿no? Como dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí? Llevar un evangelio liviano. Cuando no tengo un compromiso con el Señor, cuando no llego a los servicios, cuando tengo que hacer otra cosa en vez de llegar a los servicios, cuando tengo que hacer otra cosa en vez de llegar a la oración, cuando tengo que hacer otra cosa, cuando pongo excusas, tengo muchas excusas, ¿sí? Pero no llego al medio de gracia cuando pude haberlo hecho, ¿no? Entonces me dice tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿no? Que son vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto, calumniadores, traidores, impetuosos, infatuos. El Señor nos ayude, jóvenes, a cada uno de nosotros, porque debemos de dar cuenta, no podemos entrar entre dos pensamientos, no podemos. Hago a veces la voluntad de Dios, a veces llevo adelante los placeres en mi vida, los placeres de este mundo. Voy a tal lugar, me junto a tal gente, ando en la noche por ahí juntándome en ciertos lugares o en el día. No, somos el pueblo escogido de Dios, el pueblo santo de Dios. Dice ahí la palabra del Señor: salí de ahí, pueblo mío, no toquéis cosa inmunda. No toquéis cosa inmunda que está en este mundo, y que es, me dice la palabra del Señor, que ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo, ¿no? Entonces el Señor nos ayude. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la quieren sufrir, no quieren sufrir la entrega hacia Cristo, sino que quieren llevar liviandad, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿no? Pero dice, tú sé sobrio, soporta las aflicciones, ¿no? A ver, ¿te gustaba juntarte con ese grupo? Tengo que sufrir por Cristo. Tengo que dejar esto por Cristo. Las malas compañías, las malas juntas, ¿no? Aquellos que ha utilizado a Satanás, al diablo, para apartarte o para querer apartarte, ¿eh? Porque nos habla ahora. Me está hablando a mí en este momento la palabra del Señor. Tiempos peligrosos, ¿no? Que nos apartarán de la sana doctrina. Y dice la palabra del Señor, ¿no? Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no te asustes,
No te asustes porque es necesario que todo esto acontezca. Gloria a Dios que esté pasando esto en este momento, ¿no? Pero aún no es el fin, ¿no? Y dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? Si nosotros nos podemos a meditar, todo lo que estamos aconteciendo es principio de dolores porque la venida de Cristo está más que a las puertas. Si Dios me da vida a mí, yo voy a ser partícipe de algo glorioso, ¿sí? A mí, de algo glorioso que es la venida del Señor. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? La venida del Señor. Si para eso estamos en este Evangelio. Estamos esperando la venida de Cristo. Gloria al Señor, es allí donde pasará todo, donde pasarán las preocupaciones, donde pasarán las enfermedades, donde pasará tu lucha, toda lágrima será enjugada. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy esperando, joven, y eso es lo que debemos estar esperando. ¿Sí? Donde allí dejaremos todo. No valdrá nada delante de la presencia de todo lo que habremos hecho en esta tierra. Todos los tesoros que podamos haber tenido en esta tierra cuando Cristo venga. Y tú, joven, a tu edad, Dios nos ayude para mantenernos en estos caminos, para afirmar. Y si nos hemos desviado y si no hemos dejado que Satanás, el diablo, nos ha apartado, hoy, en este momento, estás a tiempo de volcar tu vida, de hacer un alto, un acto de fe y pedir al Señor misericordia. Yo lo debo hacer. Señor, ten misericordia de mis acciones y la mente, ¿no? Mi conciencia que en esta hora me delate a mí mis faltas, cuántas cosas ocultas, mentiras, engaños, vanidades, cuánta hipocresía, cuánta inmundicia, cuántos pensamientos inmundos, ¿no? Cuánta maldad hay en la mente que nos dejamos llevar, cuánta lascivia, ¿no? Donde hay pornografía, donde hay cosas, ¿sí? Bromas en doble sentido, donde es tan fácil que a nuestro teléfono llegue un video, ¿no? De mujeres, de pornografía. Entonces el Señor nos ayude, nos cubra, el Señor con su sangre preciosa tenga misericordia, donde la salvación de tu alma, eso que tanto has escuchado desde pequeño, desde chico, que compartiste o que estás compartiendo, joven, que dormías allí en las bancas y ahora vas a perder aquello que escuchaste por tanto tiempo, aquello que te predicaron, que tú te criaste y los profesores y el pastor y tu papá y tu mamá te dijo, te advirtió de tantas cosas, pero ahora ya que somos grandes y podemos desenvolvernos porque no tenemos necesidad alguna de quizás de alimento, de calzado, y quizás yo tengo mi propio dinero, no tengo la necesidad de buscar de Cristo. Señor, tenga misericordia. Señor, nos ayude, nos bendiga. Saben que hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás, veía, y que lo tomé de parte del Señor, estábamos en un monte alto, estaba el grupo de jóvenes, había muchos jóvenes, y en esos muchos jóvenes estaba el grupo de jóvenes de San Juan. Y en ese monte alto arriba tenía una planicie. Y ese monte tenía mucha basura, muchos yuyos, muchos árboles, muchos arbustos alrededor. Pero en esa planicie había un lugar limpio, un lugar que medía, lo tengo muy claro, medía más o menos 10 metros de ancho por 20 de largo. Y en ese lugar donde estábamos nosotros los jóvenes, estaba limpio, no había arbustos, no había mugre, no había maleza. Y teníamos la vista, estábamos todos juntos como uno solo, y nos cuidábamos las espaldas, cantábamos, orábamos, glorificábamos al Señor, estábamos contentos. Pero teníamos la visión hacia alrededor que habían arbustos. Y resulta que en esos arbustos
yo alcanzaba a divisar leones que andaban alrededor de nosotros, del grupo, pero resulta que donde estábamos nosotros ellos no podían llegar, porque nosotros nos encontrábamos unidos, unánimes, buscando, clamando. Pero resulta que yo entendí que aquel que se saliera de ese grupo, de esa unidad, iba a ser alcanzado por los arbustos e iba a ser alcanzado por los leones, porque dice la palabra del Señor que Satanás, el diablo, anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y me dio a entender a mí aquel sueño que si nos salíamos íbamos a ser consumidos, alcanzados por esos leones. Pero mientras estábamos allí, a la altura del monte, estábamos allí unidos, esos leones no nos podían alcanzar. No podían, por más que quisieran, yo los veía dando vueltas, desesperados, fieras. Leones, fieras realmente feas, con hambre, queriendo devorar a alguno de nosotros. Pero mientras estábamos ahí bajo esa protección, no nos podían alcanzar. Dice la palabra del Señor: que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Joven, en esta hora, tú que estás escuchando, que has estado caminando con nosotros, que eres activo dentro de la iglesia, y que no eres activo y que estás lejano a la iglesia y que aún no sabes qué camino tomar, y quizás estabas caminando con nosotros, a todo aquel que le llegue esta palabra, este consejo, este estudio, haz un acto de fe. Detente en tu caminar, aún hay tiempo, el día de mañana tú no lo conoces. Cristo está más que a las puertas, Cristo viene ya. No es para meterte miedo, no, sino que mi único anhelo, que vuelvas al redil, en el lugar que tú te sientas cómodo, pero que verdaderamente se hable de la palabra del Señor. Se hable de que tenemos que tener un reconocimiento para llegar hacia los cielos. Sin lugar a dudas, Cristo ya hizo el sacrificio. Sin lugar a dudas, ya murió allí en el madero de cruz. Y con esa acción, mis pecados, si yo pido perdón, si yo me arrepiento, mis pecados son borrados. Pero si no lo hago, mis pecados siguen. Entonces, joven, yo te invito, hermano querido, varón, hermana, si tú vas a escuchar este mensaje es por voluntad del Señor. Vamos a orar un minuto de la presencia del Señor delante de Él, y con esto yo voy a entregar y vamos a dar por terminado, y ojalá podamos interactuar en algún momento todos, ¿no? Cada uno, para poder meditar, ¿no? Entonces el Señor nos ayude en esta hora. Vamos a orar en esta hora. Tú la puedes hacer también en tu hogar en algún momento, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, bendigo tu nombre, por tu bondad tan grande, la cual tú tienes para con mi vida, esta tu misericordia, Cordero Santo, Salvador. Señor Jesús, porque no soy digno ni merecedor, mas gracias te doy por darme esta bondad tan grande de poder estar, de poder, Cordero Santo, Salvador, en esta hora sentir tu presencia. Mira esta enseñanza, mira esta tu palabra, donde tú me dices, me adviertes que vendrán muchos, Padre glorioso, queriendo engañar a los escogidos, queriendo engañarme a mí, Padre glorioso, Salvador, pero tú me adviertes en esta hora
¿Cuántos han sido engañados? Quisieran volver. Yo te pido por aquellos que quieren volver, ayúdales. Padre glorioso, toda cadena por tus muchas misericordias sea cortada y ayúdales a vencer, Señor. A los hijos de la promesa, a los esposos inconversos, a las madres, a las familias, a nuestros parientes que están afuera, Señor. Por favor, Padre amado, haz recapacitar a tus hijos. Por favor, te lo rogamos para que podamos, Señor, Padre glorioso, Señor Jesús, aprovechar hoy esta bendición de servirte, de honrarte. Gracias, Señor, te damos por esta bondad, por tu presencia, por tu amor tan grande. Gracias te damos por Jesús, por haberse, Padre glorioso, Salvador, allí, que Él se entregó en el madero de cruz por mis faltas, mas ahora yo puedo acudir a Él, Padre glorioso, Salvador. Gracias te damos por todo lo que tú nos brindas. La bendición de lo alto te ruego para el cuerpo de jóvenes, para los jóvenes y para todo tu pueblo, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bien, jóvenes, gracias al Señor por esta posibilidad tan grande que Dios nos ha concedido. Yo te invito a que esto, cada uno de nosotros lo podamos hacer también, será bienvenido, que tú también lo puedas hacer conforme a la palabra del Señor. Recuerda que Cristo hoy nos da una posibilidad. Cristo hoy, si tienes vida, si tienes salud, si tienes tu mente sana, y piensas y sientes volver, es porque Cristo te está llamando. Sabes que estuve cuidando a un paciente, a un señor, a un anciano hace algunos días atrás. Creo que les comenté algo, pero ese hombre, es más, la esposa del hombre un día me llevó un rosario a mí. El hombre tiene demencia senil y me llevó un rosario para que yo se lo deje al costado de la cama, y me dio unos instructivos del rosario. Me dio unos instructivos sobre el rosario a mí. Quizás quería la mujer que yo tomara el rosario y hiciera algo, no lo sé. Pero sabes que un día de esos, el hombre muy católico, empecé a cantar una alabanza. Y esa alabanza que dice: Padre amado, necesito de ti. Jesucristo, necesito de ti. Espíritu Santo, necesito de ti. Sin ti nada soy. La empecé a cantar y aquel varón empezó a tararear la canción, la alabanza. Y decía el varón, después de haberla repetido 2 veces, decía: Jesucristo, el varón decía: Jesucristo, necesito de ti. Y le corrían las lágrimas al Señor. Le corrían las lágrimas y decía: Jesucristo, necesito de ti. Podamos analizar la misericordia que Dios tiene para con mi vida, para con nuestra vida, y decir nosotros que estamos sanos: Jesucristo, necesito de ti. No, Dios tiene mucha misericordia, pero sé que también en algún momento esta misericordia va a ser levantada. Y todos aquellos que engañan, que creen estar llevando un buen evangelio, los apartará.
Dios tenga misericordia de mí. Señor, ayúdame, ten misericordia. Entonces, gracias al Señor por esta posibilidad. Dios les bendiga y sea de provecho para tu vida esta enseñanza. Para mi Dios es toda honra, gloria y suprema alabanza.